Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, una plataforma de encuentro académico e intervención que busca articular pensamiento crítico, teoría sistémica y experiencias concretas frente a los desafíos contemporáneos. Nos complace mucho dar la bienvenida al doctor Edgar Guerra, sociólogo e investigador de México, de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, comisionado al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y sus líneas de trabajo se centran en el crimen organizado, la violencia criminal y la acción colectiva, con un énfasis teórico en la sociología de los sistemas sociales. El doctor Guerra ha desarrollado una amplia trayectoria de investigación etnográfica y análisis cualitativo en contextos de violencia, donde combina el rigor académico con un compromiso activo con la sociedad civil, buscando abrir espacios de diálogo y reflexión. En la ponencia que hoy nos presenta, comparte los resultados de una investigación realizada desde la teoría de sistemas sociales de Luhmann en torno a los procesos comunicativos que familias y colectivos despliegan para enfrentar la desaparición forzada y por particulares en México. A partir de 13 entrevistas en profundidad, el estudio examina 3 momentos interconectados. Primero, el quiebre comunicativo inicial y la experiencia de hipercontingencia. Segundo, las estrategias de codificación de la ausencia y su traducción a distintos sistemas funcionales. Y tercero, los procesos de sostenimiento y lo que se podría llamar alternativas mediante semánticas diferentes. El análisis muestra cómo la ausencia adquiere reconocimiento social únicamente cuando se convierte en acto comunicativo inscrito en códigos institucionales. Además, resalta el papel de los acoplamientos estructurales con colectivos de búsqueda, ONG y medios en la visibilización del fenómeno. Finalmente, destaca también la capacidad de las familias para producir marcos de sentido que disputan narrativas oficiales y reconfiguran la memoria colectiva frente a la violencia. Es un gran honor contar con la participación del doctor Edgar Guerra en este seminario. Edgar, tiene la palabra. Gracias, querido Carlos. Carlos, un gusto estar nuevamente en tu seminario y sobre todo ver cómo este seminario, justo hablando de sostenibilidad, se ha mantenido durante tanto tiempo y además cada vez más, con muchos más colegas entusiasmados por venir a presentar aquí sus investigaciones luhmannianas. Y qué bueno que se ha convertido en un espacio en el espacio, yo me atrevería a decir, no en un espacio, sino en el espacio de referencia para los estudios luhmannianos. Y bueno, uno puede entrar a la red de la página de Facebook y ver la cantidad de trabajos y de perspectivas analíticas y empíricas que se están desprendiendo desde la teoría de los sistemas sociales. Pues muchas felicidades por eso y también aprovecho para felicitarte por tu libro, ¿no? Recién yo lo adquirí en Amazon, Comunicación y Actos de Habla para la Consultoría Universitaria. Me parece un libro fundamental, muy útil. También yo lo veo de esta manera para llevarlo a otros espacios, no solamente a la consultoría universitaria. Y bueno, pues muchas felicidades por eso. Yo voy a presentar con un PowerPoint. Entonces, si me permites también de una vez compartirles a ustedes mi presentación y tú me dirás si ya se está viendo. Todavía no, unos segundos. Sí. Gracias por tus palabras. No, al contrario, muchas felicidades, Carlos. Que todavía no sube. Yo ya la tengo aquí abierta, pero no sé si ya se esté. A ver, me parece que ahí Aquí sí va. ya. Sí, ya. Perfecto. Ahí Bueno, está. Solo falta expandir. perfecto. Listo. Ahí la estoy expandiendo, creo que ya está ahí, ¿no? Listo. Perfecto. Muy bien.
Pues entonces iniciamos el trabajo, se llama Comunicar la ausencia, procesos, sistemas y disputas simbólicas en la desaparición en México. Y bueno, lo presento en el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, que coordina el doctor Carlos Sedano. Bueno, vayamos un poco a dar el contexto de esta investigación. Sabemos que en México, desafortunada, trágicamente, hay una crisis severa, no solamente de violencia en general, sino particularmente de ciertos tipos de violencia, como por ejemplo la tasa de homicidios o la crisis de desapariciones, que están golpeando profundamente a la sociedad mexicana. En el tema de las desapariciones, reconocido incluso también por el propio gobierno federal y aparte de otras fuentes de información, pues hay una crisis que involucra a más de 100,000 personas que se encuentran desaparecidas. La mayor parte de estas personas, a partir sobre todo del año 2006, en este periodo que coloquialmente se le conoce como la guerra contra el narcotráfico, es cuando el número de personas desaparecidas en México se dispara de una manera dramática, pero también tenemos casos igual de importantes, de preocupantes, de desaparición, del tipo de desaparición forzada que están más vinculadas con el periodo conocido como la Guerra Sucia. Esto, bueno, pues entrevera ciertos tipos de violencia, ¿no? Principalmente violencia política. Si nosotros pensamos en la desaparición forzada de los años 60, 70, 80, ¿no? Y cómo a través de la represión, las fuerzas del Estado, utilizando los medios de represión clásicos como policías o ejército, utilizaban la desaparición como una forma de control de la disidencia, pero hoy también recientemente, bueno, los últimos 15 años, vemos otro tipo de desaparición que jurídicamente se le conoce como desaparición cometida por particulares y tiene que ver más con este contexto de guerra territorial y de control de rutas y de mercados ilícitos entre grupos criminales, pero donde también, por supuesto, ha habido participación del Estado en sus diferentes medios de coerción. Pues la desaparición y la desaparición forzada pues, ha tenido este impacto muy profundo y desde hace ya varias décadas hemos visto la consolidación, el surgimiento y la consolidación y el crecimiento de toda una red de colectivos, de familiares, de víctimas, de familiares de desaparición que se han posicionado en la sociedad, como le conocemos, sociedad civil, para desde ahí pues no solamente iniciar las tareas de búsqueda y muchas veces de identificación de sus familiares, sino también de posicionar una narrativa distinta sobre la desaparición, que haga justicia a las víctimas, que no las estigmatice ni mucho menos las criminalice y por supuesto también pues una posición que le permita incidir en la política estatal en torno a este fenómeno, ¿no? Entonces, es un tema que es socialmente sensible, socialmente preocupante y desde donde también muchos grupos de la sociedad civil están trabajando, como decía, pues no solamente para incidir en la política pública, sino también para incidir en las narrativas y en los discursos alrededor de este tema, ¿no? Creo que uno de los grandes espectros de investigación académica relativo al tema de la desaparición, pues es finalmente el del activismo, ¿no? Donde se ha investigado la cuestión de emocional, la cuestión de performativa, la cuestión de la organización, de los colectivos, de la organización, de la protesta, de la construcción de redes de solidaridad, de redes de apoyo en torno a los familiares de víctimas. Hay una respuesta pues colectiva sumamente importante y parece ser que el tema va a seguir siendo un tema no solamente desde el punto social y político muy importante, sino también desde el punto de vista de la investigación. Bueno, ese es el contexto general del tema que yo estoy abordando. Quisiera hablar un poco acerca de la literatura y de las investigaciones que desde la academia se están realizando en torno a esta problemática, ¿no? Hay varias literaturas que más o menos, digamos, ordenado a partir de estos títulos, ¿no? Como ante la desaparición hay un tipo de literatura que trata precisamente de entender
pues, por ejemplo, en el caso de Reyes Yáñez, cómo se deja un espacio o la persona desaparecida deja un espacio que solamente puede ser ocupada por el enojo, el dolor, el estupor o la incredulidad. Bargu, por ejemplo, otro estudio habla sobre la borradura de la existencia y cómo la desaparición o la desaparición forzada, depende del contexto, pues no solamente significa esta borradura de la existencia, sino también se busca incluso la borradura de la memoria, ¿no? Un estudio muy importante, muy seminal, me parece, es el de Gatti, sociólogo, él mismo víctima de desaparición. Sus padres fueron víctimas de desaparición forzada, ¿no? Habla finalmente de este estado liminal, ¿no? Donde se da una ruptura entre el cuerpo y la identidad, incluso como la desaparición podemos entenderla como la desestructuración del individuo moderno, en el sentido de que no solamente hay un dislocamiento entre las palabras y las cosas, entre el individuo y su nombre, sino también hay una expulsión social del espacio de esta persona y hay también una dislocación de el tiempo, es decir, todos estos elementos que constituyen o que acuerpan, por decirlo de alguna manera, la idea de sujeto moderno, el tiempo, el espacio, la identidad, todas son dislocadas a partir de la desaparición y pues se construye o se constituye una suerte de espacio vacío, un estado liminal, dice Gatti. ¿No? Hay otros también temas, estudios interesantes, como por ejemplo el de Morbiato, que habla finalmente entre las normas y el lenguaje, o el de Tommaso Gravante, que habla, por ejemplo, del trama cultural, ¿no? Hay otros estudios que se han tratado de ver cómo el dolor, por ejemplo, viene a tratar de llenar este vacío, ¿no? Cómo la ausencia de las palabras se puede expresar a través del dolor, o cómo el dolor, como vacío y opresión, también constituyen o también tienen una función social. Ahí hay un estudio muy interesante de Arnoldo Krauss acerca de la función social del dolor y cómo el dolor puede generar no solamente empatía y construir lazos, sino también puede tener incluso una función instrumental, ¿no? Acerca de la construcción estratégica, por ejemplo, de vínculos entre colectivos, ¿no? Hay otros estudios que han abordado el tema de la reconfiguración identitaria, ¿no? Por ejemplo, Alvis Rizzo o Burgoyne hablan sobre cómo los jóvenes en contextos familiares donde ha ocurrido alguna desaparición reconfiguran sus identidades a partir de la reconfiguración misma de los roles sociales dentro del el contexto familiar, y cómo los nuevos roles sociales, por ejemplo, las madres que tienen que dedicar ahora su día a día a la búsqueda de sus familiares, sus esposos, sus hijos, sus padres, sus hermanos, adquieren un rol distinto, y esto tiene un impacto también hacia el interior de las familias, no solamente en términos de la identidad, sino también en términos de la construcción intergeneracional de memoria, como es el estudio de Hirsch, por ejemplo, o de Faundés Abarca, o también de cómo hacia el interior de los colectivos se va restituyendo sentido a través de distintas estrategias. En general, varios estudios coinciden en que los colectivos, y sobre todo los colectivos, junto con instituciones, junto con prácticas, junto con discursos, van construyendo una suerte de campo social y de disputa simbólica, donde la figura de la desaparición o del desaparecido o de la persona desaparecida va adquiriendo significado, ¿no? El desaparecido se va construyendo, la idea de la semántica se va construyendo a partir en el contexto de un campo semántico y a partir de disputas de significado, en donde discurren distintos discursos, ¿no? Sobre la desaparición misma, donde se dan resistencias sobre ciertos discursos, donde también aparecen emociones, donde también aparecen colectivos con sus propias agendas, ¿no? Un estudio muy interesante sobre la dimensión performativa, por ejemplo, de el discurso es el de Eric Galán Castro, donde habla precisamente de cómo los discursos se van construyendo en una suerte de performance con muchos elementos culturales, ¿no? Entonces, hay varias
varios espacios donde la literatura ha contribuido para tratar de dar cierto sentido al tema de la desaparición. Desde mi punto de vista, me parece interesante profundizar en 4 líneas de análisis que son justamente las que ustedes están ahora observando, ¿no? La desaparición desafía la inteligibilidad social, es decir, la ausencia solamente puede volverse legible públicamente a partir de la construcción social de un sentido que ocurre de diferentes maneras, ¿no? La desaparición misma se constituye como un escenario de hipercontingencia, ¿no? Donde pueden abrirse múltiples rutas para buscar darle sentido a este sinsentido, por expresarlo de alguna manera. Las familias también traducen el dolor a códigos reconocidos por distintos sistemas, el sistema jurídico, por supuesto, quizás uno de los más importantes, pero no el único, el sistema mediático, el de los medios de comunicación, ¿no? Semánticas históricas, como en el caso de la desaparición forzada, que le vienen a dar sentido a la desaparición y permiten visibilizar esta ausencia, y finalmente, pues el sistema científico o la intervención de la academia y que logra también generar esos instrumentos para que la desaparición y la comunicación de la ausencia se pueda dar de manera más fluida, ¿no? Entonces, estas son 4, digamos, líneas abiertas en las que yo quise profundizar a través de mi estudio, ¿no? Mi pregunta de investigación fue cómo se configuran y transforman los procesos de comunicación y producción de sentido en familiares y colectivos de búsqueda ante la desaparición desde la perspectiva de sistemas sociales. Lo que busco es comprender, ¿no? Estos procesos de comunicación y producción de sentido en familiares y colectivos a partir de conceptos y marcos analíticos de la teoría de sistemas sociales, ¿no? Delineé algunos objetivos específicos, como identificar las estrategias discursivas, narrativas y simbólicas, mediante los cuales los familiares y colectivos de búsqueda comunican la ausencia y disputan el sentido. Analizar cómo estas estrategias se articulan con otros sistemas funcionales, como el político, el jurídico, el mediático, en la configuración y circulación de significados sobre la desaparición, y finalmente explorar de qué manera se sostiene y se reconfigura. Bueno, mi marco teórico es evidentemente desde la teoría de sistemas sociales. Estoy recuperando algunas líneas, algunos trozos teóricos para construir mi observación sobre el caso. Me interesa sobre todo, como comentaba al inicio, observar la interrupción radical del sistema comunicativo, es decir, la desaparición como una suerte de mecanismo que genera hipercontingencia. Me interesa profundizar en el tema de la emergencia de la comunicación de la ausencia, cómo comienzan de alguna manera a generarse significados o formas de comunicar esta ausencia que en algún momento se puede entender como sin sentido. Me interesa estudiar también la codificación, cómo se va codificando estos elementos a través de qué códigos, incluso de cómo se van vinculando esto con los códigos funcionales de los sistemas funcionales de la sociedad. Y finalmente me interesa también ver cómo los colectivos o los familiares de víctimas van también generando sus propios procesos de autorreflexión a partir de su diálogo con otros colectivos o con las instituciones estatales, con la política, y cómo se va generando estos procesos de autorreflexión. Bueno, mi investigación fue una investigación comparativa. Quise ver cómo ocurría este proceso en 2 espacios, en 2 tiempos sociales, primero en el contexto de la guerra sucia y segundo en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Para esto hice 13 entrevistas semiestructuradas junto con 2 colegas investigadoras que me acompañaron al campo y me acompañaron en las entrevistas, ¿no? La maestra Dafne Viramontes y la licenciada Pamela Rodríguez. Me ayudaron a hacer las entrevistas y me acompañaron al trabajo de campos. Realizamos 13 entrevistas con familiares buscadores
en ambos contextos. Lo hicimos en 2019 y aquí debo aclarar que estas entrevistas por motivos extra académicos se mantuvieron latentes, no se pudo sacar en su momento esta investigación, ¿no? Y se está recuperando ahora. Fue esta investigación en el contexto de las diligencias para dar con el paradero del Rosendo Radilla Pacheco, una de las víctimas de desaparición forzada, cuyo caso ha sido más relevante en los últimos años en términos sociales y políticos en nuestro país, y lo hicimos acompañados de la Comisión Mexicana Promotora de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nos hicieron 3 entrevistas, se guardaron en audio, se transcribieron también las 3 entrevistas. Fue un muestreo de conveniencia, de bola de nieve, es decir, nosotras llegamos con los instrumentos ya de investigación, cuestionarios abiertos, semiestructurado, con 9 preguntas, y comenzamos a entrevistar familiares de personas desaparecidas que se encontraban en esta diligencia, pero que no necesariamente estaban vinculados al caso, pero que formaban parte de una red de colectivos muchísimo más amplia, que era la que se encontraba acompañando a estas diligencias. Y a partir de las primeras entrevistas se empezó a expandir la pluralidad de colectivos y de familiares vinculados a estos colectivos con los cuales conversamos y hicimos las entrevistas, y pues abordaron varios temas, ¿no? Los temas que estamos ahora tratando aquí en esta investigación, pero también otros temas que tienen que ver con la dinámica y la operativa de los colectivos de búsqueda de familiares. Hicimos también un protocolo de ética de investigación donde les informamos a las personas acerca de la investigación, acerca de sus objetivos, acerca de las garantías que ofrecíamos de anonimato y confidencialidad. También les hicimos algunas precisiones acerca de la búsqueda de generar conocimiento que eventualmente, a través de los mecanismos con los que cuenta el sistema científico, como por ejemplo los seminarios, pudiésemos nosotros socializar y compartir pues, los conocimientos y saberes que pudiesen salir de esta investigación. Y en ese sentido, bueno, pues tratamos también de asegurar que no fuese una investigación solamente extractivista, sino que también contribuya al bien, como investigación científica, como investigación académica, contribuya también al bien social y público. Hicimos también un análisis a través de distintas técnicas, fundamentalmente como es una investigación de tipo cualitativo, exploratoria, en donde hay una fuerte impronta interpretativa a partir de un marco teórico establecido como la teoría de sistemas. Pues encontré que la mejor forma de elaborar el análisis tendría que ser a partir de la revisión empírica del material y su comparación con los instrumentos y presupuestos teóricos de la teoría de sistemas. En ese sentido, se fue construyendo desde una perspectiva fundamentada, no en el sentido clásico, en el sentido radical, que es desde el punto de vista más positivista, sino en un sentido ya más, digamos, revisado, en donde no solamente se empieza a hacer el análisis a partir de los datos, sino que estos ya se empiezan a cotejar con el marco teórico conceptual, y hay un proceso de circularidad a partir de los datos y la teoría, en donde el investigador o la persona investigadora va ajustando sus hallazgos con los presupuestos teóricos que está poniendo sobre la mesa. Bueno, voy a pasar ahora a la parte de análisis. Recordemos que, bueno, mi enfoque es lumaniano. Estoy comparando 2 momentos de desaparición: guerra contra el narcotráfico, guerra sucia. Estoy tratando de entender a partir de un análisis interpretativo cómo la desaparición produce situaciones de hipercontingencia que vacían de sentido, pero finalmente hay, a partir de elementos comunicativos, pues un proceso de reconstrucción y de tematización de la desaparición que permite que esta desaparición vuelva a comunicarse o se comunique esta ausencia,
y esta desaparición se va reconfigurando a partir de distintos códigos, como el código jurídico, el código político, el código científico, y esto permite que esa hipercontingencia o esa ausencia de sentido se pueda empezar a comunicar de diferentes maneras. Bueno, lo que hice primero fue hacer la revisión, como comentaba hace rato, de cada una de las entrevistas y las fui sometiendo o clasificando en una matriz analítica donde fui desplegando cada una de las líneas teóricas que me eran de interés, por ejemplo, la interrupción radical del sistema comunicativo, ¿no? Fui cada una de las entrevistas, hay que decir que no, las 3 entrevistas no corresponden en igualdad de términos o de cantidad a guerra contra las drogas, guerra contra el narcotráfico. Tuve una prevalencia todavía mayor de entrevistas de guerra contra el narcotráfico, dado el contexto en el que investigué, pero aún así me fue posible tener elementos comparables importantes, ¿no? Y entonces fui clasificando cada una de las entrevistas, de las 13 entrevistas, de acuerdo a los códigos que fui elaborando en el análisis. Por ejemplo, aquí pueden ustedes ver sobre hipercontingencia y vacíos de sentido, algunas de las frases que nos ayudan a entender a esta categoría analítica. La persona entrevistada en la entrevista 5 dice que nunca nada, no sabemos dónde está, dijeron que no se lo habían botado al mar, ¿no? Aquí evidentemente se refiere como él cuando, o esta persona cuando empieza a buscar referencias sobre su familiar desaparecido, pues lo que encuentra por parte del Estado es o de la persona con la que preguntó, pues es esta referencia de ausencia total, ¿no? Cada una de las entrevistas fue vaciándose y analizándose conforme a la misma matriz de datos, ¿no? Aquí también pueden ver, por ejemplo, algunos otros elementos que no son precisamente de esta investigación, pero que puedan ser útiles para otra, que tiene que ver con la articulación de los colectivos de búsqueda y de las dinámicas operativas de los colectivos de búsqueda, como es las estrategias de resistencia de las madres buscadoras o de las personas buscadoras, y también como otros elementos, por ejemplo, la codificación para otros sistemas nos permite ir entendiendo cómo esta comunicación de la ausencia requirió pues de otros lenguajes, por ponerlo de alguna manera, provenientes del sistema jurídico, del sistema de la opinión pública, que permitían que esta ausencia empezara a construirse lingüísticamente desde otro horizonte. Después de que hice la codificación de las entrevistas, se fue haciendo una tabla comparativa, ahora sí ya más enfocada a cada una de las líneas teóricas de mi interés, donde iba yo colocando cada una de las entrevistas, ¿no? De tal forma que pudiésemos empezar a ver ahí pues esa comparatividad y también esa riqueza que muchas veces es muy difícil de hacer justicia cuando uno redacta finalmente el trabajo de investigación, la cantidad de información puntual, analítica y sobre todo, digamos, sustantiva que aparece dentro de las entrevistas, pues no permite, ¿no? Desafortunadamente que todo pueda ingresar desafortunadamente dentro del artículo de investigación que estoy aquí presentando, pero bueno, algunos de estas tablas nos van a permitir ver esa riqueza que voy a incorporar en la versión final. Bueno, entonces un poco para sistematizar cómo se fue dando el análisis, el primer proceso que me interesaba era el proceso inicial, el proceso de quiebre comunicativo. Aquí está representado en esta diagrama, en esta imagen de círculos concéntricos, de cómo el evento mismo traumático de la desaparición va generando distintos elementos o va generando distintos procesos, ¿no? Que se van ampliando, ¿no? El primero el vacío y el desconcierto, después
la búsqueda institucional inicial que también va, digamos, reiterando ese proceso de vacío y de hipercontingencia, y finalmente, pues la indiferencia y la criminalización, ¿no? En este proceso van ocurriendo pues esta sensación de vacío que muestran todas las personas entrevistadas, esta sensación de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir, que se va complementando o se va reiterando con la indiferencia o incluso la criminalización, y que permite o que tiene como o que da como consecuencia pues esta fragilidad en la comunicación de las familias. Sin embargo, va a venir un segundo elemento o un segundo proceso donde esta incapacidad o esta poca capacidad de comunicar, esa ausencia, se va a empezar a reconstruir o se va a empezar a codificar, o a partir de los procesos de codificación va a empezar a ocurrir esta capacidad de comunicar la ausencia, ¿no? Sobre todo particularmente a través de la intervención de colectivos de búsqueda, a través de las instituciones o a través también incluso de personas investigadoras. Se van poniendo sobre la mesa elementos discursivos, narrativos, codificados a través de distintos lenguajes como el jurídico, el académico, el político, que van a permitir que las personas comiencen a darle este sentido, construir esta comunicación de la ausencia a través de diferentes canales, ¿no? Entonces vemos como, por ejemplo, a través del sistema jurídico, a través de las denuncias, de los procesos legales, las personas van a ir tematizando esta ausencia, como a través de el sistema mediático, de la prensa, de los medios de comunicación, de las redes sociales, se va a ir también dando esta tematización con otros elementos, con otros códigos, con otros, incluso con otros lenguajes, ¿no? Pero va a ocurrir también por ahí este proceso de comunicación de la ausencia, y también va a darse otros procesos como a través de recursos más culturales, se van a ir dando estos lenguajes mediante rituales, mediante la construcción, por ejemplo, de murales o de altares, donde incluso ahí podríamos hablar ya de un sistema cultural o artístico. Y todos estos elementos se van a constituir en estrategias comunicativas a través de las cuales la comunicación de la ausencia va a ser posible. Es importante decir que aquí los elementos que vienen a darle este sentido particular a la ausencia, pues son elementos que ya están plenamente construidos o constituidos en otros contextos, como por ejemplo a través de los colectivos de búsqueda, y que de alguna u otra manera llegan y permiten que esta reconstrucción comunicativa se dé o ocurra en el contexto de las familias que han recientemente perdido a algún familiar a través de la desaparición. Y bueno, también se da unos procesos de disputa, ¿no? La literatura habla de esto también. Se dan unos procesos de disputa simbólica y de disputa por la hegemonía o predominancia de ciertos discursos, ¿no? Tanto el jurídico como el mediático, como el político, empiezan a generar sus propias tensiones internas, empiezan a generar sus propios, digamos, formas de instrumentalizar a el discurso o a la comunicación de la ausencia. Se va dando también una disputa por la manera en que se puede ir construyendo la memoria, como se puede ir construyendo incluso la misma narrativa de la desaparición, ¿no? Cada uno de estos, digamos, sistemas funcionales con sus propios códigos va generando sus propias narrativas que de alguna u otra manera buscan colonizar, ¿no? Buscan colonizar la experiencia de la desaparición, buscan colonizar la manera en que las personas experiencian y expresan la desaparición, y buscan en esa misma colonización, pues como una suerte de hegemonizarse o de hegemonizar esa visión en el hecho mismo de la desaparición. Bueno, a través del análisis de estos tres procesos y de las entrevistas podemos identificar patrones transversales, ¿no? Que tienen que ver con
Finalmente, los trazos teóricos que nosotros estábamos analizando, ¿no? Una comunicación de la ausencia y un proceso de hipercontingencia en donde la comunicación de la ausencia solamente va a ser posible a través de los distintos códigos que se van a ir asimilando. También se va a dar una codificación misma del dolor, ¿no? A través de los sistemas jurídico, mediático, con algunos variantes, con algunos matices, se van a ir dando también formas distintas de cómo la persona experiencia y cómo la persona expresa la desaparición misma. También se ve en los dos periodos y en en las dos formas de desaparición, pues estos distintos acoplamientos que ocurren entre las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos o colectivas de búsqueda, los medios de comunicación, las propias personas académicas, ¿no? También se harían en las entrevistas. Y finalmente, pues también se va observando esta producción de semánticas alternativas, donde pues no solamente la desaparición adquiere un sentido en torno a la guerra contra las drogas o en torno a la guerra sucia, sino que también aparecen otras formas de explicar lo que está ocurriendo. Hay nada más para ir cerrando una pregunta interesante que creo que ya de alguna otra manera la anuncié aquí, que es, ¿qué implicaciones tienen estas formas de comunicación y disputa simbólica que van ocurriendo en la construcción de justicia y memoria en un contexto de violencia persistente? Pero todavía más, yo diría, ¿qué implicaciones tienen estos procesos hasta cierto punto de colonización de la experiencia de las personas y de cómo van construyendo sus propios procesos de experimentar la desaparición de algún familiar? Bueno, pues esta investigación está cerrando. Hay que afinar todavía más el tema de cómo presentar los resultados en el artículo y afinar también todavía un poco más el tema de la discusión con respecto a la literatura que se revisó primeramente, cuáles son en todo caso los alcances y los rendimientos que está dando una perspectiva sistémica con respecto a lo que ya se ha hecho en este punto en particular sobre la comunicación de la ausencia. Y bueno, pues no queda más que agradecer la atención y el espacio de el seminario para presentar estos resultados de este trabajo. Muchas felicitaciones. Nos has dado una excelente muestra de cómo investigar, intervenir en un área como la desaparición. Quedamos al tanto de preguntas. Abrimos en este momento el espacio para preguntas, comentarios de los distintos oyentes de este trabajo, que puede ser de gran utilidad para las organizaciones de la sociedad civil, para los colectivos, sobre todo de sus cuadros más profesionales, para poder apoyar en estos diversos puntos que has marcado. Por ejemplo, este quiebre comunicativo inicial que se presenta, ese silencio inicial, perdón. No, gracias, perdón. Sí, hay muchos elementos, como tú sabes, la teoría de sistemas pues permite tener una enorme flexibilidad para utilizar sus lentes teóricos y observar estos fenómenos, pero al mismo tiempo también te permite tener pues una enorme capacidad de observar distintos fenómenos, ¿no? Creo que uno de los retos en la investigación fue precisamente elegir un lente particular para observar el caso en el cual estaba yo interesado. Definitivamente pudo haber sido una investigación también muy productiva desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo se van estructurando los colectivos de búsqueda y cómo se va dando esta acción colectiva. Era un tema que a mí me interesaba sobre todo antes de la investigación, pero aquí creo que el tema de la comunicación de la ausencia
me pareció fundamental. Como te comentaba y comentaba al inicio de la presentación, sí hay muchos trabajos que abordan este tema. Creo que un elemento teórico muy importante es el del campo, ¿no? Hay varios trabajos que coinciden en señalar que la comunicación de la ausencia, la construcción semántica de la desaparición y de la figura de la persona desaparecida, finalmente ocurre en un campo semántico que está en disputa, ¿no? Donde a través de las prácticas de búsqueda, por ejemplo, y ahí hablamos del sistema científico, aunque no se verbaliza como tal, a través de los procesos legales, de ahí hablamos del sistema jurídico, a través de los medios de comunicación, pues se va dando digamos, este proceso contencioso en donde una narrativa trata de imponerse sobre las otras, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las personas, y ahora estoy justamente haciendo un trabajo con unas colegas del Instituto Mora sobre desaparición y desaparición forzada desde la perspectiva de las percepciones, y muchas veces las personas evidentemente no distinguen entre una y otra, sino ven el fenómeno de la desaparición como algo global, ¿no? Y no algo, digamos, jurídicamente que puede distinguirse en la distinción desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Entonces vemos ahí cómo los distintos discursos, ¿no? Los distintos códigos, pues sí tienen algo que decir de cómo las personas informan y cómo las personas sobre todo experiencian, y aquí hago un paréntesis, no me gusta decir experimentan, a mí me gusta decir experiencian, por una cuestión epistemológica ahí detrás, pero cómo las personas experiencian el evento mismo muy traumático de la desaparición, pues es al final del día también una disputa semántica, ¿no? Una disputa que se puede observar en términos de comunicación. Y aquí vemos cómo los distintos códigos entran en esa disputa y tratan también, pues no solamente darle un sentido al término desaparición, sino también tratan incluso de colonizar la propia experiencia de las personas, ¿no? Y decir, no, no fue desaparición forzada, o no fue desaparición, fue desaparición cometida por particulares, en fin. Entonces creo que tiene implicaciones, sí, como muy bien dices, sociales fuertes, ¿no? Para las personas y para sus propias vivencias y experiencias, pero en términos de teoría de sistemas, creo que puede mostrar, digamos, bastante nítidamente, pues finalmente cómo se va codificando esta comunicación, ¿no? Y cómo esta codificación puede tener una relevancia desde el punto de vista de la teoría de sistemas, pues para explicar este fenómeno que llamamos la comunicación de la ausencia, o que aquí estoy llamando la comunicación de la ausencia. Y bueno, cualquiera que tiene alguna experiencia con casos de desapariciones, ay, pues esa vivencia, digamos, de quiebres comunicativos iniciales siempre está presente porque luego hay un silencio intrafamiliar en donde no se sabe claramente qué ha pasado. Se tarda uno tiempo, digamos, en asimilar todo lo que acaba de suceder, la desaparición de un familiar. No se sabe qué hacer en ese momento y mientras tanto hay silencio. Nadie de la familia sabe qué rol tomar, quién puede ir a la Procuraduría, quién puede ir a avisar que la persona en su trabajo ya no está o en su escuela, las cuentas de banco, tantas cosas, ¿no? De pronto hay como una especie también de ruptura de canales habituales, ¿no? Y pues todo eso hay que atenderlo en este quiebre comunicativo inicial. Esta experiencia de hipercontingencia que nos dices, que me parece también muy importante porque tiene que ver con esto de que, pues, uno decide una cosa, pero la situación hace que a las pocas horas o días cambies de decisión y tomes otra diferente y otra. Es decir, la hipercontingencia, esa de la que estás hablándonos, pues implica muchas cosas, ¿no? Una búsqueda desordenada de ayuda, porque pues no conoces los canales, no conoces las orientaciones, y que me parece que lo expresas muy, muy bien. Sí, y aquí también en la construcción de sentido,
Y en la comunicación de la ausencia también tiene un papel fundamental el tema de las emociones, ¿no? De hecho, algo presenté sobre esto en este seminario que vamos a lanzar sobre desapariciones, de las emociones entendidas como un hecho social, por utilizar la frase de Durkheim, no como un evento individual, y cómo también pues, la semántica de las emociones tiene un impacto profundo en la manera en que las personas van a vivir y a experienciar este proceso tan traumático, y cómo también el sentido social de la emoción, ¿no? Va a tener una consecuencia social más adelante, ¿no? Entonces sí tiene muchas implicaciones, y cómo también podemos codificar quizás, ¿no? Incluso las propias emociones. Entonces, sí, me parece que la teoría de sistemas te ayuda a entender estos procesos, y vemos pues una vez más, reiteramos quienes somos lumanianos, vemos cómo este instrumental teórico nos puede dar bastante potencia o bastante elementos para observar fenómenos tan distintos e incluso distantes a lo que Luhmann incluso llegó a elaborar en sus propios escritos, ¿no? Oh, bueno, pero fíjate que hay un comentario. Tenemos un comentario. Luz Valdés dice, excelente mirada. Sin duda, es un tema sensible. Muchas gracias a Luis. Sí, es un tema muy sensible. Definitivamente hay que tener mucho cuidado y respeto, y sobre todo, y ahí creo que en general la academia tenemos que seguir trabajando mucha sensibilidad para que esto no sea una suerte de extractivismo, ¿no? Y por eso hablaba hace rato de este seminario, cómo, por ejemplo, desde la ciencia podemos, sin dejar de hacer ciencia, que eso es lo importante, ¿no? También tener un impacto social, ¿no? A través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los seminarios públicos. Creo que ahí es donde, de alguna u otra manera, este tema que estamos observando desde los lentes de la academia puede tener también una relevancia social, más allá del conocimiento que se está generando, que eso ya es un impacto social, ¿no? Y cuatro dimensiones que tocan a mí me parecen realmente muy fructíferas. Las cuatro. Quiebre, son como para dar toda un área de análisis, de estudio, de investigación, y al mismo tiempo me parece muy sugerente para manuales o guías para los profesionales de las ONGs y de los colectivos. Me gustaría repetir esto, a efecto de apoyar a los familiares en estos casos, que muchas veces no saben qué hacer, que no reconocen la situación, no reconocen el estado en que se encuentran, y que con estas guías, a través de estas dimensiones, se puede facilitar mucho de la actividad de los familiares cuando están en esta situación. Me parece que va a tener un gran impacto tu investigación. Muchas gracias, Carlos. Pues esperemos pronto tenerlo ya publicado, y con mucho gusto te lo compartiré en su momento. No, pues a nombre del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, agradecerte nuevamente por este tema tan importante, tan delicado y tan necesario en nuestro país. Edgar, muchas gracias, Carlos. Gracias. Y un gusto estar nuevamente en el seminario también. Gracias.